Bienvenidos a la entrevista con Alma por Alma Dávalos. Alma Dávalos e invitados te traen temas positivos, inspiradores, educativos y de reflexión. Visita almadávalos.com. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos de la entrevista con Alma? Los saluda con muchísimo gusto su amiga Alma Dávalos. En esta ocasión estamos muy contentos de tener una invitadaza. Ella es una psicoterapeuta, es una amiga mía de hace tiempo, Paola Colunga. Bienvenida, Pau. Gracias, Almita. Un placer de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias. Ella nos viene a hablar acerca de la educación para nuestros hijos en cuanto a la alimentación, algunos tips que nos va a dar acerca de cómo cuidar pues la salud emocional y mental de nuestros hijos en referencia a la comida. Es un tema muy interesante e innovador, ¿no es así, Sí, Paola? sí, es bastante, bueno, novedoso no, porque está en la casa de todos desde hace 1000 años, pero creo que lo que es novedoso es saber que cuidar la relación con la comida es más importante que a veces cuidar el tamaño del cuerpo y el peso de los niños, fíjate. Así es, está muy interesante, así que quédese con nosotros. Paola, muchísimas gracias por aceptar la invitación a venir a este humilde podcast, a este humilde show y canal de YouTube que estamos empezando. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Para mí un placer colaborar, pues platicar contigo, verte después de tanto tiempo que no nos veíamos en vivo y con mucho gusto de colaborar con tu proyecto. No, sí, gracias por traernos toda tu experiencia, vaya. Háblanos un poquito acerca de ti para que la gente te conozca, quizás algo yo no conozca de ti, también me va a servir. Cuéntanos de dónde eres, tu familia. Bueno, pues, ¿qué te cuento? Yo soy mexicana, nacida y criada en la Ciudad de México. Okay. Me vine para acá a Estados Unidos, a esta zona, a vivir hace 10 años. Yo llegué acá porque por el trabajo de mi esposo, como muchas de nosotras llegamos a estas zonas, ¿no? Hace 10 años a él lo transfirieron, entonces yo me vine acá y después de, yo soy psicóloga, que eso ya lo sabes, y psicoterapeuta, y cuando me vine para acá yo puse mi profesión en pausa, allá en México. Dejé todo por amor. Ah, mira, sí. Me vine para acá a criar a mi familia. Yo tengo 3 hijos que hoy ya tienen 18, 15 y 9, pero llegué con mis 2 primeros hijos, entonces me tomé este tiempo para estar con ellos y pues tú sabes lo que significa hacer hogar, echar raíces y acompañarlos. Tiempito después tuve a Paula, que es mi hija más chiquitina. Y ya ahora, pues como retomando, después de muchos años de práctica, yo lo que hacía en México es que tenía un espacio de consultorio, doy psicoterapia, gestalt, humanista, para adultos, para adolescentes, daba clases. Y después así de... Interesante. Y luego dejaste todo. Dejé todo. Por amor. Por amor, digo Esta yo. entrevista la está viendo tu esposo, yo Pues creo. yo creo. La verdad. Bueno, por su esposo. Saludo. No, digo, por amor es un poquito como una broma, pero a lo que voy es que yo decidí dejarlo todo a propósito y creo que es importante hablar de eso contigo en esta sesión, porque cuando quieres hacerte cargo de la educación de tus niños y claro, tienes la posibilidad y tienes el privilegio de poder hacer eso, es importante porque los niños requieren como mucho, ¿no? Claro. Y para nosotros fue un movimiento muy drástico. Sí, los primeros 2 como que se te juntaron por ahí, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, entonces lo que hice fue eso, dedicarme a estar como con ellos y tú sabes, cuando llegas por primera vez a un nuevo país, sea el que sea, es difícil. Requiere muchísima energía, todo es nuevo, todo es aprendizaje, todo es descubrimiento. Y apoyarlos, ¿no? Y apoyarlos. Sí. Así es como yo siento que fueron esos primeros años. Después tuve a mi Paula y me guardé con mi chiquitina, porque entonces sin apoyo, ¿no? Tú sabes lo que es criar niños fuera de tu país, sin el apoyo de la abuela, la tía, la mamá, la amiga, yo prácticamente me entregué a ellos todo ese tiempo, pero siempre con esta cosquillita de yo retomar mi vida personal, mi vida profesional, porque yo debo confesar que soy de las privilegiadas, de
encontré en mi vida profesional parte como de una misión de vida. Me gusta mucho lo que hago y siempre fue para mí un duelo importante haber dejado mi profesión. Sí, cómo no, sí. Me costó. Sí. Y entonces, bueno, se transformó un poco en todos mis conocimientos y mis habilidades, las puse en casa, pero también fue difícil, ¿no? Y bueno, ya después, ahora que mi Paula creció, ya Paula va en tercer grado, ya hay como, tú lo sabes, cuando los niños van creciendo. Claro, te van dejando como más espacio para retomar cosas, ¿no? Exacto. Sí, justo lo que me está pasando a mí ahora, ¿no? Sí. Con mi niño que ya casi se nos va a la universidad y sí, estoy retomando, viví lo mismo que tú, tuve que dejar los medios, que era pues mi pasión, lo que me gustaba hacer. Pero no me arrepiento, es una etapa tan linda y tan satisfactoria que lo volvería a hacer, vaya, si hubiera pasado por lo mismo. Y cuéntanos, ya nos dijiste cómo la vida te trajo acá a los Estados Unidos por el marido. Entonces, ya nos has hablado un poquito acerca de a lo que tu profesión, a lo que te dedicabas. Entonces, ¿cuáles son tus estudios? Cuéntanos. Yo soy licenciada en psicología, que yo siempre digo, la licenciatura en psicología es como una cosita general del comportamiento humano, la personalidad, y más o menos te enteras de por dónde va la cosa. Como la sombrilla, ¿no? Exacto. Varias ramas, supongo. Sí, pero no es suficiente. Entonces yo ahí me di cuenta que yo quería ser psicoterapeuta, yo quería tener un consultorio, yo quería tener herramientas para ayudar a la gente en su proceso personal, y entonces hice una especialidad en psicoterapia gestalt, humanista, que la psicoterapia gestalt es una técnica específica para el trabajo personal. Muchos años me dediqué a eso, después varias otras especialidades, por ejemplo el trabajo de constelaciones familiares, que hoy es muy conocido y popular para trabajar con familias, pero también hice algo de trabajo psicocorporal. Y bueno, hice como otras pequeñas especialidades de trabajo en grupo. Entonces, yo básicamente a lo que me dediqué fue a la consulta privada. Y bueno, hace rato te decía también a dar clases, talleres y conferencias y así. Cositas como que yo siento que el camino del psicoterapeuta a veces va por allá también. Como que no nada más llegamos al corazón de una persona en el consultorio, sino que a veces a través de una plática tocas muchas mentes y muchos corazones, y bueno, hoy es algo que hago también, doy pláticas, que es algo que disfruto mucho también, porque creo que a veces la psicoterapia es un poquito es como un privilegio, ¿no? No todo el mundo tiene las condiciones económicas o el tiempo para hacerlo. Y esa vocación, ¿no? Sí, también. Sí, también. Y entonces, bueno, pues así como llegar a más personas al mismo tiempo, a mí se me hace como una gran oportunidad. Claro. Y ahora aquí, que te decía que retomé y todo, lo estoy haciendo en línea, que yo te decía, no fui de esas personas a las que la pandemia la golpeó mucho en ese sentido, porque la gente necesitó muchísimo acompañamiento emocional durante la pandemia y la post-pandemia. Y mucha gente descubrió que se puede tener terapia en línea, que puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, o a veces desde el coche, o a veces desde el baño, desde donde sea. Eso está fenomenal. Fenomenal. Y ahora pues, estoy haciendo trabajo en línea. Qué bueno que retomaste lo que te gusta. Y pues sí, lo que decías ahorita es que no todo el mundo tiene los recursos, como dijiste, te referías a la gente, ¿no? Que puede ir y pagar una consulta, una terapia, es cierto. Es como muy elitista, supongo yo, hasta cierto punto. Desafortunadamente, yo diría que sí. O sea, fíjate, lo que yo pensaría es lo siguiente. Ojalá tuviéramos la salud mental como algo tan importante que entrara ahora sí como en el presupuesto de todas las familias, ¿no? Y que así como tú tienes que ir a tu check-up cada año, que pudieras acudir a un profesional de la salud mental y darte una checadita también por esa área. Pero desafortunadamente no tenemos como la idea de que eso sea necesario para todos. Y casi siempre lo haces en privado, o sea, por fuera del seguro, o el seguro te cubre ciertas sesiones. Es como complicado. Es lo que te iba a preguntar acerca de eso. Algunos seguros lo cubren, algunos no. Pues es que yo te diría, cuando tú te metes en un proceso terapéutico profundo, tú vas a terapia un buen rato, entonces no hay seguro que te lo pague, o sea, yo me imagino, ¿no? Digo, no sé, habrán casos diferentes, pero a lo que veis, ojalá fuera así, ¿no? Como más fácil poder... que todos pudiéramos tener acceso a la terapia. Y yo creo que las redes sociales y algunos profesionales han hecho un gran trabajo compartiendo sus conocimientos
de manera más pública. Sí, me encanta eso. Es una y opción. mira, es un privilegio tenerte aquí. Y fíjate, lo que pasa es que a mí me llamó muchísimo la atención acerca de unas publicaciones que tú estás haciendo en tus redes sociales, porque te sigo. Aprovechamos, vamos a, si gustas compartir tu red social. Sí, bueno, yo red social. Tengo Instagram, ese es como mi red profesional, que es Paola Colunga-psicoterapeuta, por si ahí me quieren seguir. Ok, la vamos a repetir y yo la voy a poner en la descripción de este video, que aprovecho para pedirle que está muy interesante esta conversación, se va a poner aún más, así que por favor compártala. Vamos a estar hablando acerca de cómo podemos nosotros hacerle daño a nuestros propios hijos en referencia a los alimentos, algo tan básico en nuestra vida. Y a eso voy. Veía yo algunas publicaciones que estás haciendo en tus redes sociales acerca de esto, errores que podemos cometer como padres, cómo debemos manejar el tema de los alimentos en casa. Cuéntanos, está muy interesante este tema. Sí, fíjate que está muy interesante y importante decirte que yo llegué a ese camino como mamá. Primero llegué como mamá y después como profesional. Como mamá quiero decir que cuando tienes... los papás somos los responsables de poner la comida en la mesa para nuestros niños, ¿no? Y de pronto eso es una grandísima responsabilidad, siendo que vivimos en una cultura que nos bombardea mucho con la salud, ¿no? O sea, el alimento es o bueno o malo, es decir, si tú eres una mamá que pone frutas y verduras en la mesa, eres una super mamá, pero si eres la mamá que va al McDonald's, eres una mala mamá. Sí. Todos tenemos que contar nuestras calorías, no podemos subir de peso porque que el cuerpo sea grande está mal. Es decir, vivimos en una cultura que nos bombardea con unas ideas, pues hoy me doy cuenta que no son sustentadas, que más lastiman que hacer bien, que lastiman mucho la mente de los padres y los niños, que es parte del sistema y que no es decir, no, si una mamá hace eso con sus hijos, no es que sea una mala mamá, sino que es una víctima del sistema como tal. Sí. Y yo llegué ahí porque yo antes era una mamá que hacía dieta, que siempre me ha gustado como hacer ejercicio y comer variado, pero yo como que tenía estos rollitos como muy de la cultura, ¿no? De cuidar como la caloría y así. Pero nunca fui feliz, porque yo te debo confesar, yo amo la comida, disfruto, para mí es un placer cocinarla, para mí es un placer comerla, compartirla. Entonces como que por ahí entré en este camino de, ¿cómo? A ver, que yo tendría que vivir a dieta toda mi vida para entrar en este estándar de una persona saludable. Ya no hablemos ni siquiera de una persona delgada, porque eso es lo de menos. Saludable, claro. Es decir, que no tengas colesterol alto, que no tengas azúcar alta, etc. Y entonces yo empecé como a descubrir que no estaba yo siendo feliz y además que no estaba yo transmitiéndoles a mis hijos un mensaje saludable que para mí es disfrutemos la comida. Claro. La comida está para alimentarnos, pero para disfrutarla, no para traumarnos. No tiene que ser un medio a través del cual controlemos nuestras conductas. Y bueno, yo empecé a seguir a un montón de personas Me interesó, pero justo en la pandemia, ¿no? Que las redes sociales estaban ahí para todos, que ya luego, si quieres, compartimos algunas recomendaciones que yo te diga, pero como enterarme de cómo ahora sabemos que la salud, Almita, no es nada más tener un cuerpo delgado, porque si así fuera, todos los flacos estarían sanos. Sí, y no es así. Y la gente de cuerpo grande no estaría sana. Y no es así. No es la regla. No es la regla. Entonces, gracias a esto, yo después me metí a estudiar un poquito más sobre el tema y aprendí que es mucho más probable que a un niño, por ejemplo, hablemos de un niño de la edad de mi hija, que un niño padezca un trastorno alimenticio a que padezca diabetes tipo 2, por estadística. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal, porque entonces yo pensaría, si yo controlo el azúcar que hay en la alacena de mi casa, estoy haciendo más propensa a mi hija de desarrollar un trastorno alimenticio que los voy a mencionar brevemente, pero es la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y otros tantos. Es más probable que a mi hija le dé eso a que mi hija desarrolle diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Lo que te quiero decir es que lo que se sabe ahora es que la salud de los seres humanos,
Pero hablando específicamente de nuestros niños, depende de millones de cosas. Si yo te dijera de cuántas cosas te desmayas, no es nada más la comida. O sea, la comida es como el 20%. Pero ¿de qué depende? De que tengan condiciones, bueno, de que los podamos llevar al médico, ¿no? Claro. De que tengan condiciones, chequeo, vacunas, ¿no? Que haya comida en la mesa, pero que tengan un ambiente de familia que los vea, que los procure, que los escuche, pero que vivan, por ejemplo, en un lugar de aire libre donde haya agua potable, ¿no? Que no estén expuestos a la contaminación. O sea, la salud de nuestros niños depende de miles de factores. Sí, y la comida es el más chiquitito. Fíjate. Entonces, es que es todo. O sea, yo siempre he dicho, la crianza de un hijo o de un niño somos todos. No es nada más los padres, sino es el entorno, todo el entorno. O los abuelos, o los tíos, los que conviven con el hijo, ¿no? Con el niño. Y como dices, vaya, hay tantos factores que la armonía, yo creo que también en la casa el respeto es importante. Y bueno, ya te he mencionado varios, y sí, como dices, es cierto, un poquito pues son los alimentos. Pero no es la mayoría, y yo creo que venimos ya desde hace algunos años para acá, Almita, y tú no me dejarás mentir, y la gente que nos está escuchando tampoco, bombardeados con este asunto de que somos lo que comemos. Que yo te confieso, no somos lo que comemos. Sí, no solamente, yo no soy nada más lo que me comí en la mañana, yo soy mi experiencia, yo soy viviendo aquí, yo soy esta conversación, yo soy mucho más que lo que me comí en la mañana. Otra es que debemos de mantenernos en una cultura fit, como el fitness o como ser muy delgado y así es igual a salud. No es cierto. Muchas veces lo que hay detrás de la cultura fit, y eso es más una obsesión que un tema de salud. Y bueno, estamos y los papás, insisto, tú que eres mamá de 3, yo que soy mamá de 3, esta sensación de sentir que lo que pongo en la mesa define mi valor como madre, o el tamaño del cuerpo de mis hijos define mi éxito como mamá, yo creo que es algo que debemos empezarnos a cuestionar. Y lo más afecta bastante. Digo, uno se siente bien responsable de lo que hay en la mesa. O sea, esto afecta, es bien interesante porque no solamente a los hijos, también a los padres. Quizás haya esa culpabilidad de no dar a nuestros hijos igual lo que el mundo dice que es lo más saludable o que así se debe comer. Claro, y yo creo que además dejamos de ver y dejamos, pero también me refiero como al sistema, deja de ver que todas las familias son diferentes. O sea, yo por ejemplo tengo el privilegio y la fortuna de poder cocinar para mis hijos, ¿no? Y yo elijo lo que pongo en el sartén, y yo elijo lo que se prepara, ¿no? Pero además tengo las posibilidades de comprar pollo, frutas y verduras. Pero a ver, hay mamás que no tienen esa posibilidad. Hay mamás que llegan a las 7 de la noche a recoger a sus hijos de la guardería. Pasan por el drive-thru, compran una hamburguesa, y ese es el alimento de sus hijos. ¿Por qué vamos a ponerle moral a los alimentos? ¿Por qué esa mamá está haciendo mal y yo estoy haciendo bien? No es así, esa mamá también está haciendo bien. No nada más eso, está haciendo lo mejor que puede, que es llevar la comida a la mesa, aunque la comida sea de diferente calidad, de diferente contenido calórico, diferentes cualidades a la que yo estoy poniendo en la mesa. Pero a lo que voy es que debemos de quitar el valor moral de los alimentos. Sí sabemos que existen, o sea, yo no, a ver, también sería una mala decisión de mi parte como madre poner solo brownies en la mesa. Claro. Pero si los pongo, tampoco es que sea yo una mala madre, me explico. A lo mejor es lo único que había y era mejor. Nos vamos a comer felices. Sin culpa. Sin culpa. Entonces, lo que creo que es y bueno, esto sería una invitación para los papás que nos escuchan, que luego recorrí ese camino, y es hay que informarnos, o sea, hay que ir un poquito más allá como con la curiosidad de qué es lo que le va bien a tu familia, conocer a tus hijos también, ¿no? Porque yo a veces me veía eligiendo, ¿qué prefiero? ¿Tener una buena relación con mi hija ahorita o quedarme sentada con ella para que se coma las verduras? Amenazarla, castigarla, decirle... Sí pasa. Sí pasa eso. O hago eso o mejor cuido la relación con ella y veo que necesita. A lo mejor me dice mamá, yo me acuerdo mucho de mi hijo diciendo mamá, es que el tomate, bueno, le decimos jitomate en la Ciudad de México, no me gustan las semillas.
Y entonces no le gusta el tomate fresco porque no le gustan las semillas. Hay que respetar eso. Hay que respetar esas Sí, cosas. yo en mi casa, Paula, la verdad jamás he obligado a mis hijos a comer nada. Sí. Nunca, digo, siempre ha sido como, es una decisión propia, vaya, desde siempre. En mi casa nadie come a la fuerza, si les gusta bien, si no bien, al rato comerán. Pero yo he visto, no estoy diciendo que todo lo hago bien, todo vaya, pero yo he visto que muchas personas, así tal cual lo describiste, aquí me siento hasta que termines. Yo siento que eso es un daño psicológico tremendo a los niños. Sí, sí. No lo hagan eso. No lo hagan. Y además yo creo que tú dijiste algo muy lindo. Y mira, naturalmente tú hacías o haces con tus hijos algo que ayuda mucho y que es un tip que yo le doy a todos los papás. Tu responsabilidad como mamá es poner cierta variedad de alimentos en la mesa, pero no es tu responsabilidad lo que tus hijos elijan de la mesa. O sea, eso es, el niño debe tener la libertad, y esto es un tip o una recomendación, es vean en sus hijos la libertad y el poder de elegir lo que quieren comer, porque hay algo bien interesante y es, el niño naturalmente chiquitín sabe lo que su cuerpo necesita para funcionar. Entonces, ¿Y hasta cuánto? ¿Y hasta cuánto? Sí. O sea, el niño sabe cuánto para. Cuando un niño ya no quiere comer más, hay que dejarlo. Hay que valorar que el niño respete sus señales de hambre y saciedad. Esas señales, las dos señales que nosotros al paso de los años vamos perdiendo. Porque sí. Y sabes que así lo que te ayuda a perder eso son las dietas. Fíjate, el descontrol, te descontrola. ¿Sabes qué? Ya ahorita recordé con esto que dices, yo a mis hijos, y hace poco se los recordaba, a mis hijos, los mayores, que son cuates, gemelos no idénticos, para los que no están familiarizados con el término, en México pues son cuates, ¿no? Y ellos, cuando estaban chiquitos, en el kinder, yo les ponía un yogur que para mí era... hay que darles frutas y yogur en la mañana y granola y bueno. Entonces les daba el plato y a ellos, no les gustaba todo revuelto. Las frutas y el yogur y la granola. Entonces un día, Dios me iluminó. Se me ocurrió poner el yogur aquí, en diferentes platitos y les digo, ustedes se van a servir, les dije, lo que ustedes quieran. Yo no sé, ustedes elijan. No, pues para ellos era hasta divertido. La granola, la fruta, el yogur. ¡Qué buena onda! Y no era que no les gustara, es que revuelto no les gustaba. ¡Exacto! ¡Qué increíble! Entonces ellos tomaron la decisión. Ellos se creían que estaban tomando sus decisiones de qué les gustaba y qué no. Eso me funciona muy bien. Pero fíjate que lo dices y yo te diría, y estoy segura que con eso tú sembraste en ellos una semilla así como de... fíjate lo que yo diría, yo confío en que tú sabes mejor de tu cuerpo que yo. Eso me parece fabuloso. Sí, eso me parece lindo. Darles a ellos esa libertad de elegir. Sí. Y es verdad, es que les hacemos mucho daño a nuestros hijos, es que como decimos, no nacemos con un manual para ser padres, pero sí podemos aprender a hacerlo. Claro. Podemos tener esa humildad de aprender, como quizás, estamos aprendiendo en este momento, estar un poquito más conscientes de no dañar la salud mental de nuestros hijos, porque hasta ahí puede llegar, ¿no? Sí. Puede impactar negativamente. Sí, y además yo me atrevo a decir que siempre como papás, quizás quien no sea mamá o papá a lo mejor no nos comprende esto a profundidad, pero tú y yo sabemos que es una gran responsabilidad, porque no nada más estamos enseñándoles con la lección del día, ¿no? Es decir, no es nada más la lección, es el ejemplo también. Claro. Entonces, si tú eres una mamá que predicas con el ejemplo, a veces les enseñas más a través de lo que ven que con tus reglas y con con el propósito que tengas como madre, ¿no? Entonces, qué importante es que ellos te vean a ti disfrutar tu relación con los alimentos. Sí. Qué importante es, por ejemplo, procurar que la hora de la mesa sea un momento de
convivencia, aunque sea, porque de verdad estoy hablando también para esas mamás que no tienen el tiempo de sentarse a cenar con sus hijos todas las noches. Claro. Pero aunque sea ese único momento que puede ser el correteado desayuno o la merienda o el fin de semana para algunas mamás que trabajan toda la semana o papás, y que la comida sea un espacio de convivencia y placer y no de regaño, y no de control y no de restricción. Porque yo sí he visto situaciones en donde uno quiere que el niño coma de todo, pero a mí me trae la ensalada sin aderezo y sin azúcar y una Diet Coke. Pues, ¿cómo vas a querer que tu niño coma de todo si tú tienes una... Te privas. Si tú te privas. Entonces, ¿qué tal que dices, tráiganos una ensalada para todos o compartimos la lasaña? Sí. Y cada quien elige qué cantidad de qué se pone en el plato. Claro. ¿No? Hay a cierta edad los niños, por ejemplo, está padre que ellos se puedan servir solitos, ¿no? Cuando tú pones, que se usa, los latinos hacemos mucho eso, que ponemos las cazuelas de comida y pasa la gente y se sirve en una forma de buffet. Sí. Cuando el niño tiene la oportunidad de hacer eso, le estamos dando autonomía. Me encanta eso. Sí. Y decir, te puedes servir, recuerda, no te tienes que servir todo ahorita, te sirves un pedacito. Y si quieres volver por más, puedes volver por más. Hay más. Y si se acaba hoy, va a haber mañana. Y si se acaba mañana, va a haber pasado mañana. ¿No? Como ayudar que los niños tengan esta visión de los alimentos como, pues sí, como la oportunidad de ser más autónomos y de confiar en su cuerpo, que además les va a dar beneficios para otros aspectos de su vida. Ay, es lo que te iba a decir, qué impacto tiene eso en otras áreas. Sí, hasta seguridad, vaya, puede crear en ellos y eso pues a lo largo de su vida les va a ayudar. Y ahorita que estabas hablando, recordé una familia de la pareja eran doctores, ellos andaban con supongo que eran doctores, no sé si enfermeros o doctores, pero traían sus VIPs o algo así. Estos radios, ¿no? Ajá, los traían por aquí cuando mis hijos estaban pequeños y estábamos en la clase de natación de los niños, ¿no? Y ellos se veía que venían todavía con el traje y te digo con los radios y eso. Y de repente llegaba una pizza y era que la mamá doctora, que se supone que me llamaba la atención porque yo la veía, pero fíjate, a la vez yo decía, pues que no me queda de otra, la pobre mamá, o sea, viene del trabajo, los niños pues ahí quizás se encontraron porque el papá los llevó, ella no alcanzó, claro. Pero comían tan rico también, o sea, los niños salían de la clase de natación y así, ellos tranquilos. Yo pienso que era lo que le podía dar la mamá en ese momento, como lo estabas diciendo tú, ¿no? Pero yo pienso que un pedazo de pizza en la tarde, en armonía, hace mejor que una ensalada peleada en otro lugar. Estoy completamente. Creo yo que básicamente te va a caer mejor y mentalmente es saludable y a lo mejor el plato no es lo ideal, pero ¿por qué no? De vez en cuando no hacer un drama con eso, ¿no? Sí. Eso es bien importante. Súper importante. ¿Cómo cuidamos esa relación con nuestros hijos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les hablamos también acerca de su imagen corporal, Paola? Fíjate que eso me encanta que lo tomes. Es bien complicado. Sí, es que sí es básico y ahora, digo, en otra ocasión vamos a hablar de las redes sociales y eso, pero sí marcan mucho. Un estigma, ¿no? Que es bonito, que es feo. Entonces, ayúdanos un poquito, cómo hablarles a ellos para prevenir trastornos también que pueda haber mentales debido a su aspecto y alimentación. Y yo creo que, bueno, aquí me haces pensar en algo y yo creo que es una recomendación que me sirve a mí mucho, es la semilla que tú pongas en casa es importante, ¿no? Yo creo que hay quien dice, pero es que ¿de qué sirve que yo haga algo en casa? No, lo que tú hagas en casa es importante. Yo sé que afuera el bombardeo de lo que se espera de cómo son los cuerpos, de lo que se espera que sea una niña, de lo que se espera que sea un niño, el bombardeo es impresionante afuera. Pero no importa, si tú siembras una semilla en casa, eso va a ser la diferencia. ¿Y qué quiere decir? Hay una regla que yo recomendaría y que la pongo en casa, que a veces es difícil, porque es difícil, pero de los cuerpos no se habla. Es decir, estamos como en un momento histórico donde nos estamos acercando un poquito más a decir el cuerpo es cuerpo,
Ya no le vamos a decir a la persona ni el gordito, ni el flaquito, ni el morenito, ni el blandito, ni nada. ¿Cómo se usaba? Creo que ya no ¿Verdad? tanto, Ya no pero tanto. era muy, muy común apodar a los Sí. amigos o hasta la maestra. Imagínate. Y además creo que, no sé, nuestra cultura es mucho de usar ese tipo de apodo hasta de forma cariñosa, ¿no? Exacto, también. No nada más negativa, pero a lo que voy es que, y en eso, creo que nos están enseñando las nuevas generaciones a eso, a nosotros, que es, de los cuerpos no se habla, es decir, el cuerpo es un cuerpo, el cuerpo tiene su función, y meter esa idea en las casas es importante, es decir, no vamos a valorar a nadie por su tamaño, forma, color o nada del cuerpo. Y entonces, cuando el niño está en casa, le quitamos, digamos, ese valor a cómo se ve el niño. Entonces, vayamos mejor a aplaudir o a fomentar las cosas de nuestro niño que nos, pues bueno, que lo hacen una mejor persona, que no es el cuerpo, ¿no? Entonces podemos decirle a un niño, en lugar de decirle a un niño qué guapo te ves hoy, o qué bonita te ves hoy, o qué bien se te ve ese pantalón, le podemos decir, oye, me gustó muchísimo que hoy te acercaste y me ofreciste tu ayuda, oye, qué cariñoso te vi con tu hermana, fuiste muy amable cuando hiciste eso, o, ay, me gusta ver cómo juegas con tus amigos, eres siempre como el que los hace reír, hacer preguntas más de cómo se siente o para qué sirve su cuerpo en vez de cómo se ve, ¿no? Yo sé que es algo bien difícil de hacer, Ermita, porque allá afuera de verdad los mandan derechitos y nos los regresan chuequitos otra vez, o sea, pero tenemos que intentar. Tenemos que seguir ahí, perseverar. Tenemos que que educarnos primero nosotros. Primero nosotros. Y yo creo que eso sí, tocas un punto que a mí se me hace esencial, es papás, no nos quedemos nada más, a ver, no nos quedemos con los viejos patrones sin actualizarlos. Yo sé que a todos nos cuesta trabajo el cambio y abrir nuestra mente, pero si queremos realmente acompañar a nuestros hijos en una nueva forma de ver el mundo, tenemos que actualizarnos. Y entonces, ¿qué significa? Pues sigue esas cuentas en donde notas que hay información nueva. Si eres de las personas que lee, pues lee. Y algo que yo siempre digo es, y si no puedes solo, pide ayuda. Hay un montón de profesionales de la salud. Puedes empezar desde el médico hasta el psicólogo, hasta el trabajador social, el counselor en la escuela. O sea, hay mucha gente que te puede orientar y decirte por dónde seguir cuando estás muy perdido como papá. Pero sí creo que tenemos como que mantenernos en la línea de aprender y acompañar a nuestros niños en ese proceso. Creo que este tema de la imagen corporal es un tema yo creo que en el que los niños hoy son más vulnerables. Sí, ¿cómo no? Sí. Y me atrevo a decir que más las niñas que los niños. Pues sí, quizás sí, el estereotipo de belleza está muy, muy como marcado y pues el afán de pertenecer también a un grupo, que seas aceptada o aceptado. Pienso también que los niños se ven afectados en eso, pero qué bueno nosotros poderles dar esa seguridad y que ellos tengan una identidad. Vaya. Sí. En cuanto a otro tema, alguna vez mi hijo llegó a platicarme algo como él estaba orgulloso de ver a su amigo orgulloso. Estaban hablando de sus creencias, vaya, o su ideología en su familia, de sus abuelos, su familia. Y él lo pude ver como admirando eso. Y le digo, mijo, qué bueno que está él orgulloso de sus raíces. Tú también, o sea, siéntete orgulloso de tu identidad, vaya. Y eso es bueno que nuestros hijos vayan de casa con eso. Y que no cualquier cosa los tumbe o los haga sentir mal, que sean fuertes ante eso, vaya. Pero si no lo tienen en casa, como dices, si en casa vamos a estar, mira cómo estás, o peínate, mira cómo, y esos pelos, que de repente se nos puede salir, salir. A mí me peinaban así, con el pelo pegadito para ir a la escuela, ahora yo dejo ir a mi hija como peda, pero bueno, tienes razón, o sea, para nosotros es un cambio de paradigma, de perspectiva, porque somos de otra generación, venimos de otro país, en tu caso y el mío. Es aceptarlos, porque ellos están también
encontrando su identidad ellos mismos, vaya. Sí. Porque es un proceso también para ellos. Quizás algunas veces podremos ver un niño con pelo largo, pero digo, no nos debe de asustar eso. Quizás ahorita es su estilo, a lo mejor mañana no, quizás después sí. O sea, ya no poner como estos estereotipos en los jovencitos, sobre todo estoy hablando como de los adolescentes. Porque tú con los niños puedes peinarlos y los puedes vestir. Pero adivina qué pasa después. Pero después es algo como medio complicado querer tú imponer tu estilo. Como por ejemplo, mi esposo, ayer estábamos hablando de que mi hijo va a ir al prom, ¿no? Ah, sí, claro. Porque es junior, ¿no? Sí. Y entonces le decía yo a mi hijo, ok, pero ¿qué te vas a poner? Por fin se decidió a ir, porque como que no sabía, se decidió a ir el último día que había que pagar. Entonces, y le digo, ¿pero qué te vas a poner? Tenemos que ver qué te vas a poner, porque ahí sí hay que ir. Él nunca ha ido a un prom, o sea, había ido a socials, que le llaman, ¿no? Y entonces mi esposo dice desde su oficina, yo tengo por ahí sacos. Igual uno le sirve. Pero es que es tu estilo, él tiene otro. Ay, no, qué risa me dio eso. Pero él yo tengo corbatas, No, me dio mucha risa porque él, pues muy amablemente, le quería prestar uno a su hijo, pero tenemos que respetar que nuestros hijos tienen están creando. No es que así a lo mejor se va a quedar su estilo, pero están creando y encontrando su propio estilo, ¿no? Sí, me haces pensar en no fijarnos como papás. A ver, decíamos una frase antes que era, no te claves en la textura, ¿no? Es decir, ve más allá de eso. Es decir, ¿qué importa si tu niño va vestido como le dé la gana? Si él se va a sentir cómodo consigo mismo, va a sentir que como papá lo respetaste, va a sentir que, porque mandamos un montón de mensajes. Claro. El mensaje es, aquí es válido que tú seas quien quieres ser, no quien yo te diga que eres. Entonces, en una acción micrométrica, le estamos como compartiendo un montón de recursos a nuestros chavos, y yo creo que como papás debemos de recordar que cada intervención que hacemos con nuestros niños puede tener ese impacto. Algunas van a entrar porque iban a salir por acá, pero otras no, y hay que atreverse. Fíjate que en el fondo, yo digo, a lo largo de toda nuestra vida, yo creo que desde pequeñitos hasta adultos, siempre queremos darle placer a nuestros padres. Como el gusto a nuestros padres. Como que ellos se sientan orgullosos de nosotros. Es cierto. Eso es, yo lo he visto, he escuchado pláticas, que una persona que escuché, nunca le di gusto a mi padre. Nunca le di gusto. Hasta el último momento le di gusto. O sea, y eso mantiene a la gente no satisfecha. Claro. Entonces, ahorita no sé por qué se me vino esto a la mente de que dejemos ir en paz a nuestros hijos, ya sea un prom, un baile de estos de graduación, si no está familiarizado con el término, pero o a cualquier lugar, a la escuela. Qué bien te ves guapo, hueles rico, qué bien te peinaste, y dejar... no sé, esto no es hablar del cuerpo, qué bien te peinaste. Bueno, a lo mejor podrías decirlo así. Quizás un poco, pero ¿sabes cómo lo puedes decir? Como valorando. Pero es que ya ves, sí, es difícil para mí. No. Todos los papás, todos estamos aprendiendo, pero pensaría en valorar en él la capacidad que tuvo para elegir su ropa, por ejemplo. Oye, qué bien elegiste tu ropa, mira qué bien combinado, ¿no? Oye, ese peinado es solito. ¿Qué guapo te ves entonces? Yo creo que guapo, a ver, es que tampoco podemos dejar de elogiar a nuestros hijos por lo guapos, pero sí creo que muchas veces lo que importa es la intención, ¿no? O sea, si tú a tu hijo, solo lo que ves en tu hijo es qué guapo se ve, pues es diferente a decir qué guapo te ves, y además valoro que puedas sentirte orgulloso por tu amigo, y además gracias por ayudar, y además veo que eres amable, y además mira, ¿no? O qué buen gusto, qué bien te combinó, qué bien elegiste tu ropa, qué bien la combinaste, y eso ya habla no solamente que se ve bien, sino la capacidad que tuvo de elegir. Capacidades, sí. Ay, qué padre. Y que podamos equilibrar, porque yo ahí con eso me quedaría, fíjate, como hay que equilibrar la importancia que le damos a todos los aspectos de nuestro hijo.
O sea, no nada más cómo se ve, sino todo de lo que es capaz y que él se sienta bienvenido de ser quien es en esta casa, como sea. Ajá. Perfecto, me encanta. Paola, dinos, si ya hemos afectado, si ya las personas que están escuchándonos o nosotros que te estamos escuchando decimos, ay, me identifiqué con eso, ya la regué con eso, y ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo revertir un daño emocional que le hemos hecho a nuestros hijos, ya sea por alimentos o ya sea por su imagen corporal? ¿Qué hacemos? Híjole, pues sí se puede. Lo primero es pensar, sí se puede. Porque además al tú cambiar de opinión o hacer algo en donde le muestras a tu hijo, me equivoqué y ahora quiero hacerlo diferente, estamos dando una gran lección de humanidad y de humildad. Entonces ya en eso ya hay un montón de aprendizaje. Claro. Se puede, bueno, una es, como decía yo hace rato, hay que informarse primero. 2, si tu hijo tiene la edad, también se vale decir, ¿qué crees? Por ejemplo, en esto de los cuerpos, yo lo hice en mi casa un día. Oigan, ¿se acuerdan que antes hacíamos dieta y hacíamos cosas así? Ok, ahora ya no vamos a hablar de cuerpos. Siéntense, les tengo una noticia. Un cambio radical. ¿Sí? O sea, se puede hacer algo así, o sea, se puede acercarte a tus hijos y decir, ¿te acuerdas cómo nos movíamos como familia? ¿Qué crees? Aprendí algo nuevo, me di cuenta de algo y quiero cambiar de opinión. Eso es otra. Si vemos que el daño ha sido muy profundo y no es porque lo hayas hecho tú, sino porque ves en tu hijo cosas que son más allá de solamente decirle algo así a tu hijo o dar una disculpa, puedes pedir ayuda profesional, infórmate tú, edúcate tú, comparte eso con tu hijo. Si tu hijo necesita ayuda profesional, llévalo, no le tengas miedo a la salud mental, a los profesionales de la salud mental, no nos tengas miedo. Ir al psicólogo no es para locos, ir al psicólogo es para trabajar con tus emociones. Y yo creo que algo que es válido, así súper fundamental, sería la comunicación, porque a veces creemos que afectamos a nuestros hijos, pero no tenemos como mucha idea de si fuimos nosotros, si les pasó algo, de cómo abordar la situación. Entonces, hay una forma de comunicación que es la comunicación profunda, en donde no nada más nos comunicamos así de buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Sino preguntarle a los niños cómo se sienten, escucharlos, darles el tiempo de que opinen, darles el tiempo de que no estén de acuerdo con nuestra opinión, ¿no? Como establecer esos espacios de comunicación profunda en la familia, y ahí en esa comunicación profunda te puedes disculpar, puedes decir, oye, ¿qué crees? Me di cuenta que esto que hacíamos antes como familia ya no nos funciona, vamos a intentar algo diferente. Oye, ¿qué te parece que si hacemos un borrón y cuenta nueva y empezamos de cero en esto? O me preocupa esto que veo en ti, ¿a ti te preocupa? ¿Tú quisieras que juntos hiciéramos algo diferente? ¿Te gustaría que buscáramos ayuda? ¿Te gustaría asistir a ayuda? Entonces, encontrar la forma de conectar con nuestros hijos, y yo ahí sí digo, Almita, como padres, debemos darnos el tiempo de conocer a nuestros niños y a nuestros adolescentes, y de establecer esas conexiones que ningún profesional de la salud va a poder hacer por nosotros. Exacto. Porque a mí sí me han tocado casos en donde hay mamás o papás de adolescentes que me daban a su adolescente así de, sí, tenga, usted resuélvalo. Sí, y yo decía, me encantaría, pero no puedo. O sea, es su hijo, yo le ayudo de alguna manera, pero este niño está en manos de los papás o de los cuidadores o de la gente que está a su alrededor. Y tenemos que darnos esos espacios para comunicar profundamente con esas almitas, esas cabecitas. Sí. Y empezar de cero nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Pienso yo también lo mismo. Solo es cuestión de humildad para cambiar, educarnos, informarnos. Y ahora sí, como luego dicen, los cadillos, como luego dicen, no sé si estás familiarizado con eso, dejarlos, esas maneras antiguas de pensar, dejarlas y aceptar un cambio que es, siempre nosotros lo que queremos es ver a nuestros hijos felices. Claro. ¿No? Bien, nada más. Es lo único que pedimos, ver a nuestros hijos bien, felices, realizados, seguros de sí mismos, hombres, mujeres de bien. Entonces, pues eso, quiero pensar que está en nuestras manos. Si están chiquitos, todavía, ahora sí que sí están en tus manos, y si ya están más grandecitos, podemos hacer algo todavía. No nos demos por vencidos, ¿no? Sí, no.
y yo creo que sí es cierto que cuando están chiquitos bajo nuestro Ajá. regazo es más fácil porque Sí. ellos dependen al 100%, y bueno, además todavía nos creen, Sí, es cierto. pero dependen de nosotros al 100%, pero nunca es tarde, o sea, la familia siempre está ahí como tu lugar, o bueno, debería de ser Debería como tu ser. lugar seguro. Sí. Y bueno, pues si tú tienes como papá la oportunidad de acercarte Sí. a los chavos, no Sí. lo dudes. Hazlo. Y dejarlos que se expresen. Siempre yo Sí. les digo aquí en mi casa, de repente un hijo piensa diferente que el otro, totalmente distinto. Pero yo creo que ambos tienen, tienen que tener en casa la libertad de opinar. Y nosotros tenemos que respetar las opiniones. Digo, siempre es bueno darle esa seguridad a nuestros hijos, pero recordemos que siempre es de casa. Es que aquí se cocina todo, en el hogar. Sí. ¿Verdad? Sí, y con el ejemplo también. O sea, que haya respeto entre todos los miembros de la familia, ¿no? Todas las opiniones son importantes. Tú puedes pensar diferente que el otro y aún así podemos convivir. Exacto. Toma tu turno para hablar, ¿no? O sea, no interrumpimos porque tú eres válido y el otro es válido también. O sea, no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil, pero sí se puede. Pero por el amor a nuestra familia, pues tenemos que hacerlo. Ay, algo más que se nos esté quedando, Paola. No, pues yo creo que esta plática estuvo como muy rica. Lo único que diría, como lo dije hace rato, o sea, no tienes que hacer esto solo. O sea, buscar ayuda profesional es importante cuando sientes que ya tienes el agua en el cuello. Sí. Yo creo que como papás a veces, luego las mamás somos muy así, ¿no? Como que nos arrogamos todo el peso y la responsabilidad y lo quieres hacer solito. Y yo digo, no, o sea, te puedes acercar a un médico, una enfermera, por supuesto un psicólogo, un psicoterapeuta. Los maestros de la escuela muchas veces son los que identifican cosas en los niños y pueden ayudarte como a elegir por qué camino seguir. Entonces no te tienes que quedar solo. Hablar con otros papás también ayuda muchísimo. O sea, hacer más comunidad como papás, como mamás, en vez de decir yo soy mejor mamá que tú, mejor que tú me digas, oye, ¿qué te ha funcionado? Y yo te comparto que me ha funcionado y juntas podemos como tener nuevas ideas de cómo educar a nuestros hijos. Me encanta eso, eso que podamos las amigas compartir cosas que nos han funcionado, ¿no? Y también nosotros podemos compartir lo que nos ha funcionado a nosotros, ¿verdad? Exacto. Ay, Paola, repite por favor cómo te podemos conseguir información tuya o tus servicios, cómo se comunica la gente si quieren más personal contigo. Me pueden contactar por Instagram, por mensaje privado en Paola Colunga-psicoterapeuta. Ahí está mi fotito. Ahí tiene los datos de Paola. Muchísimas gracias. Me encantó esta plática, es súper educativa. Y que nos ha enriquecido mucho, vaya, a mí siento que me ha enriquecido mucho, estoy segura que para toda la gente que te he escuchado, los padres y los que vayan a ser padres también, abuelos, tíos, los que estén a cargo de niños, ¿no? La responsabilidad de los maestros, responsabilidad que es la crianza de nuestros hijos. Y bueno, pues muchísimas gracias Paola. Un placer compartir contigo. Espero tenerte de nuevo. Encantada, cuando quieras, yo regreso. Hasta luego, muchísimas gracias por su atención aquí a la entrevista con Alma. Me dio muchísimo gusto que esté con nosotros y por favor comparte esta información. Siempre pues se lo pido, también denle like y con eso nos ayuda bastante, nos apoya en este canal de YouTube y @almadavalos y también en nuestro website almadavalos.com. Gracias por su atención, muy buen día, yo soy Alma Dávalos. Esto fue una entrevista con Alma.